Buenos días, queridos estudiantes del tercer grado. El día de hoy estaremos trabajando el área de comunicación integral y nuestro tema es el verso y la rima. A ver, chicos, pero antes de ello, necesito que todos escriban presente para su respectiva asistencia. Bien, alumnos, entonces vamos a dar inicio a nuestro tema, el verso y la rima. A ver, chicos, observemos detenidamente el siguiente texto, ¿no? Es un pequeño diálogo, ¿ya? El cual invito a nuestra compañera Ana Cristina, por favor, ¿puedes dar lectura a este texto que observas en la diapositiva, a este diálogo? Ya buscamos mis amores, iré por estos montes y riberas, ni recogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Muy bien, gracias Ana Cristina. A ver, por favor, ¿puede dar lectura, Britney? Mis dice, buscando mis amores, iré por estos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los puentes, los fuertes y fronteras. Ok. A ver, chicos, gracias. A ver, mi pregunta es, alumnos, a ver, observen bien. ¿Qué relación encuentras en las palabras destacadas? ¿Qué relación habrán en las terminaciones, no? Las palabras que están resaltadas. A ver, ¿qué observan? Dime, Sayuri. ¿Sí, A ver, ¿qué observas, hija, en las palabras que están destacadas, que están resaltadas? mis algunas palabras están con rimas, A ver, ¿cómo qué palabras? como ribera, fieras y fronteras, y amores con flores. Muy bien, en este caso encontramos, chicos, ¿no? Palabras, como dice su compañera, ¿verdad? Que encontramos la palabra amores, ¿no? Que rima con flores, y riberas, rima con fieras y fronteras. ¿Cierto? Recordemos, alumnos, que hablábamos el día de ayer también lo que eran los versos, ¿no? En este caso, cada línea que ustedes observan en este pequeño poema, ¿no? Porque solamente he cogido una pequeña estrofa, cada línea se le denomina un verso, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿cuántos versos encontramos? Contamos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Entonces, esta estrofa está compuesta de 5 versos. Muy bien, ahora sí, chicos, entonces vamos a ver el día de hoy qué es el verso y también qué es la rima, ¿cierto? Entonces, ya chicos, más o menos tenemos una noción, tenemos un pequeño concepto, porque el día de ayer hablamos un poquito de esto, ¿no? Pero hoy día lo vamos a retroalimentar, lo vamos a reforzar para poder que quede claro en cada uno de ustedes. Chicos, a ver, hoy día sí, por favor, quiero que presten mucha, pero mucha atención, porque también aparte de lo que vamos a ver, qué es el verso, también vamos a ver los
tipos de versos, ¿cierto? Entonces tenemos que estar muy atentos para poder diferenciar cuáles son los tipos de versos. Empezamos entonces, alumnos. ¿Qué es el verso? El verso es un enunciado o conjunto de palabras que forman la unidad en un poema. Alumnos, hablábamos en el poema anterior, ¿no? Nos dice que es un enunciado o conjunto de palabras que forman la unidad en un poema. Cuando yo les explicaba en esta parte del poema, ¿no? Les decía que cada línea es un verso. De cualquier poema, cada línea es un verso. Eso que nos dice que el verso es un enunciado o conjunto de palabras que forman la unidad en un poema, como les explicaba, ¿cierto? En este poema tenemos un verso. Buscando mis amores es un verso. Iré por estos montes y riberas, 2 versos. Ni cogeré, ni temeré, ni cogeré las flores, 3 versos. Ni temeré las fieras, 4. Y pasaré los fuertes y fronteras, 5. ¿No? Por eso se le denomina, chicos, que un verso es un enunciado o conjunto de palabras que forman la unidad de un poema, ¿cierto? Entonces, cada línea de un poema forma un verso. Bien, ahora, cuando hablamos, chicos, de los tipos de versos. A ver, aquí quiero que ustedes me entiendan, por favor, chicos. Cuando hablamos de los tipos de versos, tenemos 3 tipos de versos. El verso libre, el verso agudo y el verso regular. Cuando hablamos, chicos, del verso libre, es aquel que no tiene rima. Vamos a encontrar, alumnos, diferentes poemas. Pero ¿cuándo le vamos a decir que ese poema es de verso libre? Cuando ese poema no va a presentar rima. No va a ser un poema que tiene rima, así como el poema anterior que hemos presentado. ¿Ah? El verso libre es aquel que no tiene rima, pero es un poema. O también está compuesto por versos, o también tiene estrofa. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Porque no va a rimar, no va a tener nada de rima. ¿Ah? Ahí podemos hablar que es un verso libre. No tiene rima, no va a presentar rima. ¿Cuándo hablamos de un verso agudo? Un verso agudo es un conjunto de palabras que rima y termina con palabras agudas. A ver, en este caso, chicos, ¿qué nos dicen? El poema sí tiene rima, pero ¿cuál es la que nos diferencia? ¿No? Que termina con palabras agudas. ¿Recuerdan, chicos, las palabras agudas? ¿Dónde llevaba la mayor fuerza de voz las palabras agudas? En la última sílaba, recuerdan, chicos, ¿verdad? Palabras agudas. Entonces nosotros tenemos que fijarnos siempre para ver si tiene rima o para ver si es un verso agudo. Tenemos que fijarnos bien que todas sus terminaciones de cada verso sea una palabra aguda, ¿cierto? Por ejemplo, que lleve la mayor fuerza tentación, colección, ¿no? Sea palabra aguda. Café, que lleve la mayor fuerza de voz, o sea, la sílaba tónica en la última sílaba. Y estamos hablando de un verso agudo. Chicos, no olvidar. Verso libre es aquel que no tiene rima. Verso agudo es un conjunto de palabras que rima, si tiene rima el agudo, y termina con palabras agudas. Esa es la gran diferencia. Y cuando hablamos de un verso regular, es aquel que tiene la misma medida en cada verso y rima. ¿Qué nos quiere decir cuando hablamos que tiene la misma medida en cada verso y rima? Por ejemplo, el día de ayer, chicos, cuando nosotros contábamos cuántas sílabas tenían los versos de la décima, ¿cierto? Habían unos que tenían 10 sílabas, 9 sílabas,
10 sílabas, 12 sílabas. O sea, cada verso lo contabilizamos. Como por ejemplo, a ver chicos, les voy a explicar en este pequeño poema. A ver, cuando hablamos del verso regular, que nos dice es aquel que tiene la misma medida en cada verso y rima, ¿no? Nosotros en cada verso vamos a ver cuántas sílabas tiene. A ver, ¿cuántas sílabas tiene el primer verso? Buscando mis amores. Contamos. Buscando. Tiene 3 sílabas. Mis, 4. Amores. ¿Cuántas sílabas tiene? 7 sílabas. A ver, tenemos que el primer verso tiene 7 sílabas. Vamos a ver si el segundo tiene la misma cantidad de sílabas. Iré, 2 sílabas. Por 3. Estos, 2, serían 5. Montes, tenemos 2 sílabas. 5 más 2, 7. Y 8. Y riberas, tiene 3. Serían 11. ¿Cierto? Entonces, yo les pregunto, ¿tendrá la misma cantidad de versos? Por supuesto que no, porque la primera tiene 7 y la segunda tiene 11 versos. Entonces, no podemos decir que es un verso libre. Perdón, un verso regular. No podemos decir que es un verso regular, porque nos está diciendo es aquel que tiene la misma medida, o sea, la misma cantidad de versos. La misma. Quiere decir que si fuera regular, todos estos versos tendrían la misma cantidad. Si, por ejemplo, el primer verso contiene 7 sílabas, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto tienen que contener la misma cantidad de sílabas. ¿Cierto? Ya contenga 7, contenga 8, 9, 10, 11, 12, depende del tipo de verso. ¿Me entendieron, alumnos? Ahora sí, ¿alguna pregunta con respecto a lo que estamos comentando sobre qué es el verso y los tipos de verso? A ver, dime, Sebastián, ¿cuál es tu pregunta? Yo tengo una pregunta, solamente que quería para leer el texto. Ah, ya, ok. ¿Quedó claro? Muy bien. Dime, Christopher Viñas. Los que no tienen preguntas, bajen su manito, por favor. Christopher, te escucho, hijo. ¿Tu audio? No me quería participar del anterior. Allá. A ver, por eso les digo, alumnos, que si ustedes tienen si no tienen alguna pregunta, bajen su manito, pero si la tienen, manténgala ahí alzada. Veo la manito de Sayumi, de Jesús Valerio, de Ochante, de Jesús Alcántara. Veo su manito arriba. Voy entonces a preguntar porque no han bajado su manito. A ver, dime, Jesús Alcántara. ¿Me escucha? Sí, hijo, te escucho. En el verso regular hay es donde por lo menos ponen 7 sílabas y todo lo demás debe que ser igual a las 7 sílabas. Claro, puede ser 7, puede ser 8, puede ser 9. Es importante contar. Si basta con que un verso no contenga la misma cantidad de sílabas, no es regular. ¿Ya? Esa es la gran diferencia cuando hablamos del verso regular. Dime, Sayumi. Miss, ¿me puede de nuevo explicar de los tipos de versos? Ya, un ratito. Jesús Valerio, dime. Miss, yo no entendí de que qué es el verso. Camila. Miss, yo no entendí qué significa verso regular. No entendí. Ya, vamos a volverlo a explicar. Ana Yelsi. Hola, muy buenos días. Buenos días, hija.
no entendí donde dice el verso agudo, cuando dice es un conjunto de palabras que rima y termina con la palabra aguda. Cuando dice que cuando termina con la palabra aguda, ¿a qué se refiere ahí? Voy a responder tu pregunta y luego empiezo a explicar. ¿Ya? A ver, chicos, cuando hablamos del verso agudo nos dice que es un conjunto de palabras que riman y terminan con palabras agudas. Quiere decir que todas las palabras que riman van a llevar la sílaba tónica, la mayor fuerza de voz en la última sílaba, ¿no? Entonces, cuando encontremos ese tipo de poemas con la terminación de cada verso con palabras agudas, recordemos que nosotros hemos visto palabras agudas, palabras graves, palabras esdrújulas, ¿verdad? Y decíamos, las palabras agudas llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Aquí estamos hablando del verso agudo, por eso nos dice las palabras agudas. Eso se llama agudo. ¿Por qué? Porque estamos viendo aquí lo que son las palabras agudas, las que tienen la terminación en la última sílaba, ¿no? Tenemos que ver que esas palabras que riman, que encontramos en cada verso, tienen que llevar la mayor fuerza de voz en la última sílaba. A eso me refiero cuando digo palabras agudas. Pues chicos, ahora sí voy a explicar todo por segunda vez para que ustedes entiendan. A ver, hijos, ayer explicamos también lo que eran los versos, lo que era una estrofa de un poema. Hoy día nos estamos centrando en lo que es un verso y lo que es una rima. A ver, chicos, cuando hablamos de verso, el verso es un enunciado o conjunto de palabras que forman la unidad en un poema. ¿Cierto? Por ejemplo, si a nosotros nos presentan un poema, aquí hay un pequeño poema que está conformado por una sola estrofa. Atiende, Jesús Valerio, por favor, que tú eres el alumno que me indicaste que no entendías que es un verso. Por favor, ¿ya? Atiende. A ver, entonces decimos que este es un poema, ¿cierto? El cual está conformado por una sola estrofa, ¿cierto? ¿Y por qué se dice que el verso es un enunciado o conjunto de palabras que forman la unidad de un poema? Porque esta estrofa tiene ¿cuántos versos? 1, 2, 3, 4, 5. El verso es cada línea de cada poema. A eso se le llama verso, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que esta estrofa está formada por 5 versos, porque cada línea, buscando mis amores, un verso, iré por estos montes y riberas, 2 versos, ni cogeré las flores, 3 versos, ni temeré las fieras, 4, y pasaré los fuertes y fronteras, 5. Hay algunos poemas que contienen 4 versos, otros contienen 6 versos, y así sucesivamente. En este caso, ¿cuántos versos contiene este poema? 5 versos. A eso le denominamos los versos. O sea, cada línea que conforma el poema es un verso. ¿Ok? Entonces, en esa parte quedó clara. Continuamos. Cuando hablamos de tipos de versos, tenemos 3 tipos de versos. Uno de ellos es el verso libre, el verso agudo y el verso regular. A ver, ¿cuándo podemos decir que es un verso libre? A ver, vamos a trabajar con el poema inicial. A ver, observemos. ¿Podemos decir que esto es un verso libre? ¿Podemos decir? No, ¿verdad? No es un verso libre. ¿Por qué, profesora, no es un verso libre? ¿Por qué? Porque todas sus palabras, sus terminaciones riman. Riman. Amores rima con flores. Riberas rima con fronteras y fieras. ¿Podemos decir que es libre? No, porque en este poema hay rima. Entonces, si encontramos un poema que no tiene rima, ¿cierto? Porque las rimas se ven al final de cada verso, en este caso, amores, ¿cierto? Flores, riberas, fieras y fronteras.
están rimando. Descartado, este poema entonces no es un poema libre. Eso que tenemos que fijarnos, observar, ver si las terminaciones de cada verso riman con otras palabras. ¿Hasta aquí claro? Ya, entonces, descartamos que este poema no tiene rima, por lo tanto, el poema sí tiene rima, por lo tanto, no es un verso libre, ¿cierto? Porque dice que el verso libre es aquel que no tiene rima. Ok, seguimos. Verso agudo. ¿De dónde viene la palabra agudo? La palabra agudo viene de las palabras agudas. Les repetía anteriormente. Nosotros hemos visto las palabras agudas, las palabras graves, las palabras esdrújulas, ¿cierto? Y cada palabra tiene sus reglas. Decíamos que las palabras agudas llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Palabras graves en la penúltima y así sucesivamente. Pero hoy día nos vamos a centrar solamente en el verso agudo, nada más. ¿Ya? ¿Cuándo hablamos que es un verso agudo? Cuando decimos que es un conjunto de palabras que rima y termina con palabras agudas. ¿Qué quiere decir, alumnos? Que siempre el poema va a tener rima, pero al final vamos a encontrar palabras agudas. O sea que las terminaciones deben en la última sílaba. Por ejemplo, si dice aquí, buscando mis amores, yo digo, amores. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? Lleva en mo. ¿Será una palabra aguda? No. Entonces yo no puedo decir que es un verso agudo. Ni Rivera. Riveras. En la B. ¿Cierto? Podríamos decir, si ustedes se dan cuenta, mire, amo, mo. Rive, be. Flo, en la flo. Fie, en la fie. Fronte, en este caso podríamos decir que es un verso grave. Que todas las palabras donde llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. No es agudo porque no lleva la mayor fuerza de voz acá, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de un verso agudo, estas palabras que riman tienen que llevar la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Por eso decimos que es un verso agudo. Hasta aquí. A ver, chicos. Y por último tenemos el verso regular. ¿Qué nos dice el verso regular? Es aquel que tiene la misma medida de cada verso. En cada verso y rima, la misma medida. Cuando hablo de la misma medida, chicos, es cuando el verso tiene la misma cantidad de sílabas. La misma cantidad de sílabas. O sea, si el primer verso contiene 8 sílabas, los demás versos tienen que contener 8 sílabas. Si el verso contiene 10 sílabas, todos tienen que contener 10 sílabas. Basta con que uno no contenga las sílabas del primero, ya no sería un verso regular. ¿Me entendieron hasta aquí, chicos? ¿Ya quedó claro, Sayumi? Muy bien. Ahora sí, chicos, entonces no olvidemos tipos de verso, verso libre, verso agudo, verso regular. ¿Cuándo es un verso libre? Que cuando no presenta rima el verso. Es muy fácil de identificarlo. El verso agudo, cuando las rimas, en este caso no, de cada verso, tienen que terminar con palabras agudas, o sea, que lleve la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Cuando hablamos de un verso regular, cuando decimos que es aquel que tiene la misma medida en cada verso y rima, o sea, que tiene la misma cantidad de sílabas. Ahí está. Ahora sí, chicos, vamos a ver qué es la rima. Ahora sí, chicos, ya hemos visto lo que es el verso, ahora qué es la rima. La rima es el conjunto de sonidos que se repiten en 2 o más versos a partir de la última vocal acentuada en una misma estrofa. A ver,
Explico. ¿Por qué nos dice la rima? Es un conjunto de sonidos que se repiten en 2 o más versos, ¿cierto? Por ejemplo, en este verso, rima, sí hay rima. ¿Por qué? Porque los sonidos o las sílabas últimas de cada verso y tienen rima y hay palabras con quien rimar, ¿no? Como en este caso, amores con flores. Amores, flores. Miren, observen la terminación, es igual, ¿cierto? Ores, ores. ¿Se dan cuenta? Por eso decimos que la rima es el conjunto de sonidos que se repiten en 2 o más versos. ¿Por qué dice 2 o más versos? Porque aquí pueden repetirse. Mira, ¿cuántas veces se repite? En 5 versos. ¿Cierto? Siempre la rima se va a repetir para que haya rima. Esto no va a ser un verso como lo que estábamos viendo, un verso libre que no tiene rima. ¿Verdad? Entonces, así como riberas, fieras y fronteras. ¿Cuál es la que rima la terminación? Eras, fieras, eras, fronteras, eras. Entonces, estamos hablando ahí, chicos, de la rima. Por eso nos dice que es el conjunto de sonidos que se repiten en 2 o más versos a partir de la última vocal acentuada en una misma estrofa. A ver, hijos, así como en el verso habían tipos, también en la rima existen 2 tipos de rima. Tenemos la rima consonante y la rima consonante y también la rima de verso libre, ¿no? A ver, chicos, vamos a estudiar y a explicar una por una. A ver, en el primer tipo de rima consonante, facilísimo, chicos. ¿Cómo lo puedo reconocer? Consonante, aquella palabra que coinciden en vocales y consonantes. La rima de palabras que terminan en vocal tónica se consideran rimas consonantes. ¿Cómo? Por ejemplo, dice, todas las flores de la granja tienen pétalos naranja. Las terminaciones, observen, granja, granja. Miren, hay vocales, consonante, consonante, vocal, igual acá. Vocal, consonante, consonante, vocal. ¿Cierto? Por eso nos dice aquellas palabras que coinciden en vocales y consonantes. Son iguales las terminaciones. Eso nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de una rima consonante. Consonante. ¿Por qué? Porque coinciden en vocales y consonantes. Observe la misma terminación. Ajá. Ajá. ¿Cierto? Así como en el verso anterior, ¿no? Nosotros nos vamos en el verso anterior, chicos. A ver, ¿era rima consonante? Por supuesto que sí. Es una rima consonante. Amores, flores, miren las terminaciones, ores, ores, igual. Riberas, eras, fieras, eras, fronteras, eras. Es una rima consonante. Rima consonante. ¿Por qué? Porque coinciden en vocales y consonantes. Así de facilísimo. Coinciden en vocales y consonantes. Nada más. ¿Ya? Así lo podemos reconocer cuando es una rima consonante. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos, con respecto a la rima y a la rima consonante? No. Entonces, continuamos para explicar cuando hablamos de una rima asonante. A ver, chicos, asonante. ¿Qué nos dice la asonante? Facilísimo, chicos. Todo está que ustedes tengan el concepto que la consonante coincide en vocales y consonantes, mientras que la rima asonante nos dice, solo coinciden las vocales a partir de la última vocal acentuada. Solo en vocales va a coincidir. En vocales.
la consonante en consonantes y vocales. En la sonante solo coinciden las vocales, pero las vocales a partir de la última vocal acentuada. ¿Cómo, Miss? Explico, alumnos. Observen el ejemplo. A todas las flores del huerto pronto les llegará el invierno. Observemos la palabra huerto. A ver, chicos, todos aquí. Huerto, invierno. ¿Cierto? Para que se les haga más fácil, cuando nosotros hablamos de la sílaba tónica, guer. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? Guer. 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 ¿Cierto? Invierno. Invierno. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? Invierno. ¿Cierto? Entonces, a partir de aquí hacia adelante, ¿cierto? Recién voy a ver si estas vocales coinciden igual con la otra. En este caso tenemos huerto, invierno. Miren, observen las últimas sílabas. Miren, a partir de aquí para adelante, observen, tenemos la vocal E y la vocal O. Igual, invierno, la vocal E y la vocal O. Observen las palabras, por eso se le llama rima asonante. ¿Por qué? Porque solo van a coincidir las palabras a partir de la última vocal acentuada. Porque muchos me dirán, Miss, huerto no rima con invierno. Por supuesto que no rima, ¿cierto? Pero cuando nosotros estamos hablando de este tipo de rimas, alumnos, podemos diferenciar esa asonante o consonante por lo que les estoy explicando en estos momentos. Porque solo coinciden las vocales a partir de la última vocal acentuada. Solo las vocales, ¿no? Huerto, invierno. Aquí tenemos huerto. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? Aquí. Entonces, de aquí para adelante, ahí vamos a ver, observar. Igual la palabra invierno, que no coinciden, ¿cierto? Huerto, invierno no es rima, pero nos dice que es rima sonante cuando coinciden en vocales. En este caso tenemos la vocal E, la vocal O. Acá en invierno la vocal E y la vocal O. Más adelante vamos a ver ejercicios y ustedes se van a poder dar cuenta. ¿Ok? Continuamos. A ver, Jesús Alcántara, ¿alguna pregunta, hijo? Dime, antes de continuar. Yami. Dime. Miss, Te escucho, hijo. donde hay puso huerto, ¿verdad? Siempre va a ser E y O puede ser otras palabras. Pueden ser otras vocales. Vocales. Tú sabes que las vocales son A, E, I, O, U. Si tú encuentras dentro de estas palabras la misma vocal que la otra palabra, podemos afirmar que es una rima asonante. ¿No? Porque ahí nos está hablando, solo coinciden las vocales. No nos está diciendo solamente la A y la E, o la O y la E, o la I y la U. No. Tiene que coincidir las palabras en cualquier tipo de vocal. Las vocales son 5. ¿Ya? Ok, muy buena tu pregunta. Gracias. Y por último, chicos, tenemos la rima de verso libre, que también lo hemos visto en un verso libre anterior en uno de los tipos, ¿no? Que nos dice aquella que no son asonantes ni consonantes. ¿Qué quiere decir? Que no hay rima entre los versos, ¿cierto? Así como hemos visto explicado lo que es el verso libre, en este caso, la rima de verso libre nos dice aquellas que no son asonantes ni consonantes, o sea, que no tienen rima, no termina en vocal, ni que lleva consonantes ni vocal. Por eso nos dice que no son asonantes ni consonantes. O sea, si encontramos un poema que no tiene rima, como en este ejemplo, a ver, observemos el ejemplo, dice, en la isla de la armonía canta un pájaro a mitad de la tarde mientras come bajo el árbol. Observamos, primero vamos a analizarlo. A ver, chicos,
Armonía. ¿Rimará con pájaro? ¿Rimará con tarde? ¿Y rimará con árbol? No, no hay rima. No hay rima. ¿Se dan cuenta? ¿Será una rima sonante? A ver, ¿coincidirán las vocales? A ver, en armonía con pájaro o tarde y árbol. Armonía. La mayor fuerza de voz está acá. Entonces voy a fijarme en la I y en la A. Acá termina pájaro IA, no. Termina en IA acá tarde, tampoco. Termina en IA árbol, tampoco. Por lo tanto, no es asonante y tampoco es consonante. Pero sí es una rima de verso libre. ¿Por qué? Porque no tiene rima. Esa es la gran diferencia, alumnos. ¿Ok? Muy bien, alumnos. Nos vemos en la segunda reunión.